pasar al panel número 2, transición energética y el litio como recurso estratégico. Por una parte, bueno, nos acompañan Alfio Finola, que es investigador del OECID, una de las entidades coorganizadoras, Roberto Salvareza, presidente de YPF-TEC, y Gabriel Barceló, uno de los directores de Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Como ustedes saben, yo pertenezco al Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de los Pueblos del Cono Sur. Nuestro propósito como asociación civil es justamente promover la integración de los pueblos del Cono Sur por diversos caminos. Y hoy estamos con este camino, con el camino energético, que no tiene que ver con interconexión de cables, nada por el estilo, sino en trabajar juntos con los nuevos recursos energéticos, especialmente los que implican ir saliéndonos de la matriz de los combustibles fósiles. Por eso esta mesa familiarmente le habíamos llamado la mesa del litio. Vamos a hacer un poquito distinto que las mesas anteriores. Vamos a tratar de ir tirando algún eje y cada uno contesta desde su lugar. Porque se habló antes, y la embajadora de Chile lo dijo con otras palabras, pero yo lo voy a decir claramente, el tema de la integración de nuestros países tiene mucho que ver con que tenemos que hacer las cosas no solamente juntos, sino aliados. Nosotros tenemos que tener alianzas estratégicas, cuestiones de Estado, porque hay un viejo adagio que dice, podés tener un ejército de 1 billón de hombres, pero si los mandás de a uno, te los matan a todos. Entonces, sí tenemos que marchar juntos con determinados temas. Hoy el litio, y cuando pensamos en esos temas, nosotros pensamos en la Antártida, en por qué la Antártida tenemos que seguir pensándola con Chile y Argentina disputando casi el mismo mapa, por qué no vamos juntos los sudamericanos por una Antártida del Cono Sur. Bueno, como esos hay muchos temas. Hoy el tema del litio, ustedes saben, el triángulo Argentina-Bolivia-Chile, concentra la estadística, es muy diversa y es cambiante, pero no menos del 50% del recurso litio de todo el planeta. Y esto es muy fuerte y por una parte implica una oportunidad para nuestro país y para los dos países vecinos que hoy casualmente nos acompañan sus banderas. Entonces, la primera cosa sobre la que me parece que tendríamos que escucharnos es respecto de los marcos normativos, porque Chile tiene un marco normativo absolutamente distinto al de Bolivia y nosotros tenemos un marco normativo completamente distinto al de Bolivia, casi diría opuesto, y en nada parecido al de Chile. Entonces, la primera cosa que le planteo a la mesa es si alguno de ustedes quiere ir reflexionando sobre el problema de los marcos normativos del uso o de la extracción y el aprovechamiento del litio en Argentina, Bolivia, Chile. Bueno, efectivamente, partimos, si uno habla de integración, partimos de situaciones muy diferentes en cuanto al marco normativo, lo sabemos todos. Bolivia, el recurso es del Estado Nacional. En el caso de Chile está avanzando en la construcción de una empresa nacional, pero una empresa que sea mayoritariamente del Estado chileno, ¿no? Con imaginémonos, 51% del Estado chileno y el resto constituido por los privados. Lo que me estuvieron comentando es que tanto las dos empresas que están hoy en día operando, SQM y Albemarle, en Chile, estarían dispuestas a ser la parte minoritaria de esa sociedad.
Este es el proyecto que está planteando Boric, ¿no? Así digamos, lo han explicitado los funcionarios, pero no sé qué grado de avance tiene desde el punto de vista normativo ya legal dentro de Chile. Pero ese es el camino en que va Chile, ¿no? Bolivia es todo estatal, Chile avanza un Estado a una empresa con una participación mayoritaria del Estado, y Argentina tiene este marco derivado de la Constitución. El recurso es de las provincias y ellas son quienes, de alguna manera, concesionan las áreas de explotación a las distintas empresas que van y licitan las distintas bloques que están disponibles en los diferentes salarios. Básicamente, para ser breve, ese sería el escenario, ¿no? de los tres países bien diferentes, y por lo tanto la construcción de un ámbito común parte de diferentes lugares, ¿no? O sea, hablar de la integración es yo diría, un punto que, digamos, que requiere mucho trabajo entre las partes. Se está trabajando, eso es verdad, se está trabajando con Bolivia, se está trabajando con Chile, para avanzar en esas coincidencias, digamos. Yo quisiera, interrumpiendo el orden de... No, yo lo que quiero marcar es algo que, Roberto, omitiste, y es que en Argentina tenemos 3 estados hoy que son propietarios del litio, y que por lo tanto no solamente tienen voz y voto, sino que casi tienen prevalencia respecto de lo que se hace con el litio, ¿no? Salta decide por el litio que hay en Salta, y así pasa lo mismo con las otras 2 provincias. Entonces tenemos que el marco es, cuando hablamos con Bolivia, hablamos con el Estado boliviano, cuando hablamos con Chile, hablamos con una empresa mixta, y cuando hablamos con Argentina, hablamos con una empresa mixta como es YPF, más con 3 estados interiores nacionales. Esto, sin ningún tipo de duda, nos plantea un desafío fuerte respecto de, bueno, qué bueno, integración del Triángulo del Litio. Bastantes obstáculos, o por lo menos bastantes desafíos tiene eso, ¿no? ¿Quién quiere seguir? ¿Gabriel? Gracias. Sí. Antes que nada, les cuento que los compañeros me cambiaron el arco porque yo tenía un PowerPoint, tengo un PowerPoint en realidad. La idea es que al final de todo esto, de esta mesa, si alguien está interesado, podemos mirar, porque tiene que ver con lo que le vamos a poner al litio adentro, ¿no? Es decir, que son electrones, es decir, hace falta cargarlo con electricidad. Entonces hay un tema de generación y es importante, pensamos, el rol de la energía nuclear en este asunto. Si lo que hay ahí es un desarrollo de la energía nuclear. Respecto del litio, quiero hacer una aclaración, por ahí una observación, digamos. Un abogado del IESO, en realidad el presidente del IESO, tomándose del texto de la Constitución, la Constitución en realidad dice que las provincias tienen el dominio originario del recurso. Eso, según él, según él, que es abogado, que tenemos, no es lo mismo que la propiedad. Entonces, es otra cosa, es la capacidad de reglar los impuestos, ese tipo de cosas. No lo tengo muy claro, seguramente será una discusión de abogados. Lo que pasa es que ¿quién le dice a las provincias ahora que no son las dueñas del recurso? Además de eso, más allá de eso, hay una ley, creo que la ley nuclear misma, que dice que la capacidad de decisión sobre las exportaciones o la explotación del litio la tiene la CONEA. Eso se mencionó acá, la Comisión de Energía Atómica. Hasta donde yo entiendo, esto tenía que ver con el hecho que el litio es uno de los isótopos, es el combustible para la fusión nuclear. Pero en esa época, cuando se hizo la ley, no se pensaba en esta aplicación del litio. Si no sé cómo esto se acomoda, lo cierto es que la letra de la ley dice eso, con lo cual eso quizás se puede aprovechar, digamos. Creo que es un elemento más a tener en cuenta, que quizás nos sirva para poder controlar el litio más allá de la situación en la que coincido. Tenemos un problema con la Constitución, pero no sé cómo se arregla esto en realidad. Si me dejas... No. Por favor. Bueno, primero entender que
que los déficits que encontramos en el plano normativo no anula la práctica política, ¿no? Que hoy el recurso del litio esté atomizado en 3 jurisdicciones no significa que no se pueda integrar desde otra escala. Creo que en ese sentido YPF Litio puede cumplir una función estratégica. Roberto, no sé si querés aportar algo más, pero también me permito, el eje es litio, pero también hay que pensar en todos los minerales de la transición energética, no solo el litio, que después de esto, Eduardo, te invito a que sigamos con ese eje. Sí, yo lo que quería, coincido absolutamente, la discusión sobre si es propiedad de la Comisión por ser un recurso nuclear, si es un tema de interpretación de la Constitución. Me refiero a los hechos fácticos, porque cualquier movimiento que hoy en día intentemos hacer sobre esta discusión de quién tiene en la Argentina la propiedad, potestad, no sé cómo lo querramos llamar, implica una discusión política. Entonces, lo que nosotros desde la mirada práctica de una empresa que lo que está mirando es la transición energética, donde ve el litio y el hidrógeno como posibilidades, lo que estamos viendo es que el litio argentino está yendo a decarbonizar Europa, China o Estados Unidos. Y podemos discutir 5 años la Constitución, ¿no?, hasta que no haya una espalda política como para hacer cambios, sea sacarlo del Código Minero, que había una propuesta de decir, bueno, saquémoslo del Código Minero porque esto no es minería, esto es química, llamarlo recurso estratégico, que no trae ventajas, no, digamos, en la práctica no va a cambiar mucho el panorama, o bien decir el litio es un recurso del Estado, como el caso de Bolivia, ¿no? Eso llevaría una discusión que creo que excede el horizonte inmediato. Entonces uno debe plantearse acciones, como decía Alfio, que acciones inmediatas y acciones de mayor plazo. Obviamente la discusión de esto no está cerrada, ni la queremos cerrar. Nos parece muy bien que se discute, el ámbito legislativo es el lugar donde seguramente esto se va a tener que ser saldado, pero hoy tenemos que hacer algo, ¿no? Me parece que es un poquito la discusión es el presente, ¿no? Más allá que vayamos al ámbito normativo. Me parece que con esto, para hacer honor a la brevedad que nos pidieron, me parece que con esto, no sé si agotamos, pero por lo menos pusimos sobre el tapete dónde estamos parados en el ámbito normativo. Con esto, no sé si agotamos, pero por lo menos pusimos sobre el tapete dónde estamos parados en el ámbito normativo. Como dice Roberto, en ocasiones hay que trabajar con lo que hay. Tenemos que trabajar con lo que está, en la situación en la que está. Y esto entonces me lleva al segundo eje. Bueno, ya sabemos lo que no podemos hacer. No podemos hacer rápidamente lo que hizo Bolivia, y entonces tenemos lo que tenemos. Sin embargo, hay otras oportunidades, porque el litio recién sacado de la tierra, en verdad es lo último que quisiéramos extraer para exportar. Lo que queremos es justamente agregarle valor. Y para agregarle valor está YPF Tech, que tiene como pasos siguientes para agregar valor. Bueno, me parece que ahí es interesante justamente ver la parte de agregado de valor, qué ha significado, ¿no? Porque hoy, ahora en diciembre, vamos a tener la planta de fabricación de celdas de batería de ion litio en la Argentina, la primera celda. Ustedes vieron que hay varias empresas dando vueltas diciendo que van a fabricar baterías en el país, algunas chinas. Nosotros vamos a tener la primera planta, los equipos están acá en Montevideo, el barco llegó a Montevideo, ahora tiene que venir acá, está haciendo cola para bajar los containers, pero básicamente se va a tener una planta y se ha elegido para los materiales de electrodo litio, hierro, fosfato, no hay níquel, no hay cobalto, es la tecnología que ha elegido Tesla, que está priorizando China, porque no contamina y no depende de
digamos, de elementos como el cobalto o el níquel, que son más difíciles de conseguir. O sea, NMC no, LFP sí. Y la posibilidad, digamos, poder llevar a escala industrial implica haber pasado 12 años de investigación científica, de escala piloto y de llegar a una planta industrial. Ese recorrido se hizo, y acá un poco uno puede volver hacia el sistema nuclear, ¿no? La Argentina recorrió un montón de, un camino muy largo para llegar a poder fabricar y exportar un reactor nuclear. Entonces creo que esas etapas se han hecho. ¿Y por qué ahora digo que me parece que eso ha sido importante? Porque muchas veces cuando uno, en el esquema de la Argentina, uno dice, bueno, yo quiero carbonato de litio. Hoy se exporta el carbonato de litio. Producimos 40.000 toneladas aproximadamente y exportamos el carbonato de litio. La pregunta es, ¿ustedes van a industrializar carbonato de litio? ¿Qué capacidad tienen para hacer baterías o celdas? ¿Cómo discutimos que es necesario tener carbonato de litio disponible? Porque hoy en día uno va a la Ivent, que está en Catamarca, o va a Orocobre, la australiana, que junto con Sale de Jujuy y Toyota son quienes exportan. La verdad es que ellos exportan, y si uno no demuestra que acá tiene la capacidad tecnológica para hacerlo, difícilmente pueda discutir esto, ¿no? ¿Qué porcentaje deberían racionalmente dejar para industrializar? Bueno, dependerá de nuestra capacidad también de industrializar y de buscarse socios, ¿no? que asocien para que tengamos alguna fuerza como para que esto vaya creciendo y disputar ese carbonato de litio en un esquema donde aparece una empresa mayoritaria del Estado y un esquema que no difiere del de Chile, ¿no? Chile va por ese camino, ¿no? En el caso de YPF Litio es toda de YPF, digamos, 100% de YPF. YT, que se industrializa, es 51% de YPF y 49% de CONICET. Un poco para ponerle esta idea de por qué muchas veces nos han criticado porque empezamos por las celdas. La pregunta es, ¿quién nos hubiera dado carbonato de litio para industrializar si no somos capaces de industrializarlo? ¿No? Ese es un poco, lo habrán leído de muchos lados, ¿no? Un proyecto que empieza al revés. No, pará. YPF ha creado YPF Litio, hoy ya tiene un salar que está explorando y que, bueno, tiene que tener toda una etapa que vamos a estar negociando para obtener carbonato de litio, pero se ha empezado a hacer algo de industrialización en el país. Gabriel, ¿no nos quisiera contar un poco la analogía entre el proceso que sufrió justamente la energía nuclear, donde cuando empezamos a tener centrales nucleares no teníamos especialistas y ahora cuánto hemos desarrollado? Me parece que es una comparación interesante. Gracias, sí. Una de las cosas que yo tengo en este PowerPoint es tratar de mostrar la complejidad de lo que significa la tecnología nuclear. Es decir, la tecnología nuclear involucra conocimientos de un montón de ciencia y de tecnologías, hasta el punto que Sabato decía que era una industria industrializante. Con lo cual, seguramente existe la capacidad de desarrollar tecnología para el litio, ¿no? para hacer baterías de litio. Hay que desarrollarla, pero la capacidad está. Lo que va a faltar, la ventaja que tiene la energía nuclear es que el producto que genera se consume en el país. Es decir, estamos produciendo electricidad para que la consuma el país. Pero las baterías de litio que construyamos, va a haber que exportarlas en buena medida. Y ahí vamos a tener que tener un cliente que las quiera comprar, cuando normalmente los clientes suelen ser celosos de su cadena de producción, ¿no? O sea, creo que vale la pena hacer, ya que estamos, y me inspiro en llegar al auto, digamos. Llegamos al auto y ahí puede ser la América Latina, puede ser... Creo que la batería de litio es un paso. Creo que tenemos que tener en claro que los industriales en el mundo son muy celosos de su cadena de distribución y que no va a ser fácil conseguir a alguien que la compre. Nos ha pasado en algún momento con la lana. Yo me acuerdo, yo soy de Comodoro Rivadavia. Y la lana había que venderla en bruto porque
los clientes, que en ese momento eran ingleses básicamente, no compraban la lana lavada porque tenían lavaderos ellos. Entonces, si vos querías vender lana, tenía que ser sucia. Si el valor agregado, aún lavando la lana, lo podían ellos. Esto seguramente sigue igual, ¿no? ¿Vos? Quería pedirle a Alfio. No, háblanos, dado el contexto en el que ya estamos, podríamos empezar a hablar sobre la transición energética y qué tiene que ver el litio con eso, ¿no? Bien, bueno, Gabriel justo me dio el pie. Estábamos hablando de lo particular y ya empezamos a una generalidad, ¿no? Lo particular del litio, construir la batería, lo general un auto, que sea un auto eléctrico, supuestamente o realmente pensado en electromovilidad, en un contexto de transición energética. Ahora, ¿qué electrón le ponemos a esa batería? ¿No? O sea, podemos estar quemando fuel oil para hacer electricidad y ponerlo en esa batería y creer que estamos cuidando el ambiente. Podemos construir aerogeneradores, como planteó un compañero, que lleva casi 5 toneladas de cobre, con toda la explotación minera que eso representa, un aerogenerador. O celdas solares. O celdas solares, sí. Y ahí sí estaríamos completos, ¿no? Digo, están los desafíos primero en no creer que en los espejitos de colores de lo ecoamigable, en la transición energética por un lado, y por otro lado el entender la cuestión de la soberanía energética. Y cuando hablamos de soberanía energética tenemos que hablar de soberanía en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, la energía que necesitamos para esta transición energética es la energía que nosotros podemos producir, que nosotros tenemos soberanía en conocimiento y capacidad instalada o proyección para una capacidad instalada para desarrollar, no cualquier energía, ¿no? Y creo que la clave de todos los paneles que se han presentado hasta ahora iban por ahí. Nosotros no tenemos el déficit ambiental que nos quieren cobrar a nivel internacional. Nosotros no somos los grandes consumidores energéticos a nivel mundial, estamos cerca del 1% de la matriz energética mundial. No tenemos una matriz energética con gran concentración de carbón para la producción, que eso significa muchísima mayor emisión de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos en términos de tiempo político capacidad para pensar una matriz energética con desarrollo propio. ¿Bien? Y ese desarrollo propio incluye todos los otros eslabones de producción, ¿no? Pensar el litio como parte de un engranaje de desarrollo interno, digamos, o núcleo de desarrollo endógeno, como plantean en ciertas ramas de la economía, que incluya un desarrollo automotriz con gran parte o componentes latinoamericanos, con un sistema interconectado en el plano eléctrico que nos permita distribuir en todo el país puntos de carga eléctrica para que estos vehículos se movilicen y a su vez que genere trabajo, que genere mayor desarrollo. Paso a paso, de cualquier manera. Pensarlo íntegramente. Sí, me gustaría, porque está muy buena la discusión, ¿no? Y aquí quería tomar un punto de lo que plantea el tema de la compra, ¿no? La compra como no hagamos algo que no nos van a comprar. Acá hoy en día vemos micromovilidad eléctrica, hay 6 o 7 fábricas que están produciendo pequeños vehículos, sin hablar de que hay también fábricas que producen motos eléctricas, ¿no? Vehículos eléctricos, Volt, Tito, Hellbot, bueno, hay 7. Y hay fábricas de motos que están empezando también a producir. Entonces, el escenario nuestro es que todas esas empresas importen baterías chinas. Esa es la realidad. Entonces, ninguno de nosotros está pensando en este momento, mirando el escenario, digamos, de capacidad de vehículos eléctricos que tiene la región, en exportar, sino ir acompañando el crecimiento, el desarrollo del mercado eléctrico de vehículos eléctricos en la Argentina e ir aprendiendo, tomando la capacidad productiva para ir optimizando los costos, viendo los insumos, desplegando toda la cadena, la supply chain del tema. Entonces no es un horizonte de ir a venderle
a Volkswagen baterías, Alemania. La idea es acompañar el crecimiento del mercado de electromovilidad. Y por otro lado hay un tema muy interesante, que es esto que marcaba vos. Claro, los electrones tienen que ser verdes, ¿no? Si no son electrones verdes, si voy a tomar y me enchufo a la red y es energía fósil, vamos a estar en problemas. Pero también no nos olvidemos una cosa. Hoy en día no podemos poner un parque eólico más en el sur, porque no hay capacidad de inyectar en el sistema. Entonces, en Estados Unidos y en cualquier lado, la energía eólica o la energía solar se almacena en baterías, en granjas de baterías. De hecho, hay grandes sistemas donde se almacenan granjas de baterías. Pero aún ahí, imaginémonos que no vamos a ese escenario que es demasiado grande. Pensemos en algo más chiquitito. ¿Cuántos pueblos, cuántas localidades de nuestro país están off-grid? Fuera de red. ¿Qué tienen para generar energía? Un motogenerador a gasoil, contaminante, caro, porque es combustible líquido. ¿Cuál es la propuesta? Pequeño parque solar, batería de litio. No necesitamos llevar el sistema eléctrico a un país que tiene una extensión enorme, y al cual podemos empezar a darle soluciones limpias, y donde podríamos empezar a producir las baterías para ese nicho. La planta que nosotros estamos abriendo es para ese nicho. Y la planta que va a abrir, que estamos trabajando con Santiago del Estero, que es 5 veces en tamaño la que vamos a poner nosotros, va a ser para electromovilidad. Pero creo que hay dimensiones que se pueden trabajar, son nichos, ¿no? Y ir acompañando este desarrollo de lo que es la transición energética. Y por último, YPF es una empresa que vende gas y petróleo. ¿Por qué está interesada en hidrógeno y está interesada en litio? Porque está mirando allá adelante. Y es lógico, tiene que abatir sus emisiones. Sigue explotando vaca muerta, seguimos produciendo dióxido, la petroquímica. No, tiene que abatir, aunque sea más caro. Eso son una manera de presentarse como una empresa que está en el contexto del cambio climático, como lo hace Total, como hace todas las empresas de energía hoy en día. Llegado a este punto y a lo que se fue llegando, pienso en la inversión extranjera, pienso en la inyección de dinero extranjero, que como quedó claro, por ejemplo, en Vaca Muerta, resultaba indispensable. No se podía hacer si Chevron no ponía la bestial cantidad de plata que pudo. Entonces nosotros tenemos en este panel, que no solo hablamos de litio, sino de transición energética en general, tenemos también qué hace falta, qué tenemos y qué hace falta. Afortunadamente tenemos más, acá esto no es peyorativo para nuestros vecinos, pero tenemos muchos más técnicos, mucha más materia gris aplicada a estos temas que nuestros vecinos. Me refiero a Chile y Bolivia. Y tenemos también el ámbito académico, la UTN, la cantidad de sitios en todo el interior del país es abrumador realmente en cuanto a la producción de esta inteligencia que podemos aplicar a la transición energética. Ahora, falta saber si tenemos, o falta saber cuáles son las necesidades de dinero, de inversión privada para esto. Y me anticipo a decir algo. Es cierto que la Constitución del 94 no nos favorece para plantear estos escenarios estratégicos, con esta desconcentración, digamos, de las decisiones estratégicas, vamos a decirlo así. Pero, como decía Roberto, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Y a mí se me ocurre, y esta es la pregunta que les largo, que debe haber formas asociativas, ¿no es cierto?, con inversores extranjeros gigantescos como China o de otros tamaños, en los cuales sí podamos meter una regulación respecto de la inversión extranjera, porque, por ejemplo, aceptar con más beneficio impositivo al que venga a invertir en ayudarnos a hacer batería de litio, el que ponga, ¿no es cierto?, y ahí nos asociamos, etcétera. Hay una cantidad muy grande, ¿no es cierto?, de instrumentos que son una buena zanahoria para atraer inversores. Repito, es con el recurso litio y es con los otros recursos de transición energética de los que nos puede ilustrar Alfio y Gabriel. Así que, ¿quién quiere tomar la primer posta? Estoy hablando siempre, ahora estamos hablando de
la necesidad de la inversión extranjera y qué se nos ocurre que tendríamos que hacer, qué marco normativo nuevamente, pero para aceptar inversiones tendríamos que hacer. O estratégico, no sé si normativo y todo. Empiezo yo, así me pueden contestar después. Que hasta ahora no venía de rebote. Creo que la ley de inversiones extranjeras es un tema que hay que cambiar, ¿no? Es decir, ahí está, somos varios. Creo que ahí hay una primera punta. A mí el tema de la inversión extranjera me da cosa, qué sé yo. Es decir, porque si alguien viene a invertir es para llevarse más de lo que trae. Y entonces están explotando recursos naturales argentinos, están pagando a veces mal mano de obra y neurona de obra argentina y se llevan el beneficio. Pero por otro lado, es cierto que la producción sin capital no se puede hacer. Entonces, no sé cómo se arregla eso. Sí sé que la ley de inversión extranjera algo tiene que ver con las condiciones que permitimos para estas cosas, ¿no? Yo creo que para producir, para fabricar cosas hace falta 3 cosas. El recurso natural, el capital y la tecnología. Tenemos la tecnología y podemos generarla, si no, y tenemos el recurso natural y lo que nos falta es capital, como decía un chiste muy viejo. O sea, me parece que resumiendo la pregunta tuya, acá el tema es ver si podemos meter mano en la ley de inversiones extranjeras para cambiar esta situación, reconocer y tener en cuenta que el lucro que vienen a buscar las inversiones extranjeras tiene que tener un coto, digamos, un límite, un margen, ¿no? De alguna manera estar limitado, ¿no? Y controlado. No, a ver, el tema de la inversión extranjera, me gustaría poner algún ejemplo. Me parece que coincido que la ley y demás debería ser mejor, pero hay algún ejemplo interesante, ¿no? Pues, solamente un ejemplo interesante. Argentina comenzó por ahí por el 2012, cuando se recupera YPF, el desafío de explotar vaca muerta, con una tecnología que YPF no dominaba claramente, porque venía petróleo convencional, tenía que ir a petróleo no convencional, a fracturar, a hacer fracking. Se asoció con Chevron y hoy en día, cuando empezamos, el costo de ese petróleo y el gas era 3 veces el Permian de Estados Unidos. Y 10 años después estamos competitivos, estamos al mismo precio que el Permian. O sea, la curva de aprendizaje que se hizo tecnológicamente además fue rapidísima, ¿no? Entonces, yo creo que si somos inteligentes, y en el litio podría pasar, que podríamos asociarnos con alguna empresa extranjera que tenga conocimiento tecnológico para acelerar el aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros partamos de la celda nuestra, que es con carbonato de litio argentino, ya lo tenemos, el carbonato de litio argentino, hemos convencido a algunas de las operadoras extranjeras que no puede ser que las celdas de Argentina sean fabricadas con litio de otro país, ¿no? Hasta los gobernadores han venido, nos han apoyado y nos van a dar el carbonato de litio para la planta, que consume relativamente poco frente a lo que se exporta. Lo importante es que ese carbonato que podamos industrializar posiblemente va a salir al principio un poco más caro, aunque en pesos, de lo que es hoy en día traer carbonato, comprar la batería per se. Le digo, las motos, hoy en día las motos eléctricas, los monopatines que ustedes ven, es todo con baterías que se están comprando afuera. A medida que aumente esto, nos va a golpear en el punto de vista de lo que son las divisas. Entonces, lo que uno plantea es, bueno, tal vez en algún momento nos asociemos con alguna empresa que tenga más experiencia y podamos hacer esa curva de aprendizaje, bajar los costos, mejorar la tecnología, ¿no? Y a su vez, esas empresas muchas veces también tienen la capacidad de vender en el extranjero o ser socios para entrar en mercados que hoy en día, con la espalda que tenemos, solamente era para el mercado argentino. Y les puedo asegurar que ya han venido, porque una cosa es el Estado y otra cosa son las empresas. Me refiero, a YPF van a tocarle la puerta para decirle que quieren asociarse en el tema litio.
¿Por qué? Porque es una empresa del Estado y una empresa mayoritariamente del Estado, pero que tiene reglas de empresa privada. Entonces los contratos, cotiza en Nueva York, tiene una serie de, digamos, de características que hacen que le da más, de alguna manera, más solidez para negociar con empresas. Le quiero decir, eso no quiere decir que esté en contra de que se mejore la ley de inversiones extranjeras. Hablo que todavía hay también una posibilidad de recorrer el aprendizaje tipo vaca muerta en el caso del litio, ¿no? De la salmuera, que hay que cortarlo hasta llegar al plano natural. Después. Nosotros hacemos, a ver, nosotros... Sí, Sí, te cuento así. Nosotros no necesitamos que nos transfieran tecnología. Ya lo fabricamos, el LFP ya lo fabricamos de mejor calidad que el que trae Volkswagen. Ah, sí, hubo un contrato y una transferencia tecnológica. Como hubo transferencia tecnológica cuando empezamos a producir las vacunas, para que empezaran a hacerla tuvimos que firmar contrato de transferencia. Sí, no, en el caso de las celdas, nosotros tenemos la tecnología, podemos hacer la celda. Pero optimizarlo, mejorar, agregar otra tecnología, a veces no es la mejor, o desarrollar nuevas tecnologías, porque esto no es una cosa muerta. Hoy la tecnología que tenés hoy, mañana es superada por otro compuesto que tenés, azufre litio y va a azufre metálico, a litio metálico. Entonces me parece que tener a veces un socio que invierte en I+D y demás te hace más fuerte. Sí, la inversión extranjera es por ahí el tema que más interrogantes siempre despierta, digamos. Lo cierto es que con práctica política es cuando se puede mediar esto, ¿no? Si puede haber una inversión extranjera sin ningún control, sin ningún condicionamiento, y puede haber una inversión extranjera en términos de cooperación como plantea, con proyecciones a mediano o largo plazo para dejar un know-how en el territorio o en cuestiones clave. Lo que me interesa agregar a esto es que estamos hablando de una novedad de la última década en cuanto al litio como recurso natural de explotación intensiva, pero la transición energética demanda muchos más recursos naturales y también hay muchísima presión puesta sobre todos y cada uno de esos recursos naturales y que no tenemos que dejar de atenderlos, digamos, hay que pensarlos en términos integrales. Siempre tenía un profesor de biología que en realidad me decía que el recurso estratégico es el que primero se termina, ¿no? Entonces, bueno, controlemos todos los recursos que están a nuestra disposición, tanto para la transición energética como para la construcción de la portabilidad eléctrica y de la movilidad eléctrica. Bueno, es solamente movilidad, si bien es el 70% de las baterías están destinadas a la movilidad, también hay un importante porcentaje destinado a la portabilidad, ¿no? Los celulares, las tablets, los notebooks. Y todo lo que significa, no solamente en esta transición energética, sino en este proceso que atravesamos, que algunos le dicen revolución industrial, otros le dicen digitalización de la economía y de lo cotidiano, de la vida, que confluye en 4 o 5 recursos naturales que son estratégicos. Insistimos con la palabra estratégico, no por lo bonito de la palabra, sino por lo necesario de prestarle atención y del rol que podemos estar cumpliendo en el sistema económico mundial. Digo esto porque también muchas veces se plantea la idea de ventajas comparativas, ¿no? O sea, tenemos estos recursos, nuestra oportunidad histórica para pegar el gran salto, ¿bien? Entonces, la necesidad de entender estos recursos en forma integral y incluir una práctica política soberana y que incluya una integración regional es extremadamente necesario para no volver a caer de vuelta en ese ciclo que se repite cada 20, 50 años, dependiendo los tiempos del capital y los ritmos de acumulación. Ese es por ahí el desafío que planteo. Bueno, más o menos con este pequeño pase de preguntas,
me parece que daríamos por hecha la primera parte. Una sola cosa quiero agregar y después, en la medida en que ustedes quieran, alguna exposición individual sobre su organización, cada uno. Salvo Gabriel, que tiene un gran PowerPoint preparado. El último tema que quería tocar, así en una mesa, es el tema del ecologismo bobo. Ustedes disculpen, pero me parece inevitable hablar de esto. Que tiene en algunos puntos, esto puede tener varios puntos de vista interesantes para tocar. Como decía Roberto antes, hasta que se llega al momento de eficiencia de una determinada nueva tecnología, el gasto es mayor, eso en términos por ahí financieros. O, como decimos, para producir de manera eficiente determinado tipo de electricidad, gastamos más plata, como pasa con la energía eólica, que dista mucho de ser totalmente eficiente en ese sentido. Ahora bien, yo escuché, todos escuchamos en las redes sociales, la gente que va batiendo el parche contra la plataforma submarina frente a las costas de Mar del Plata. Y la plataforma submarina está planteada a 400 kilómetros de la costa, o sea, una distancia como la que hay de acá a Mar del Plata. ¿Alguno vio el puerto de Mar del Plata desde acá? ¿O las playas? Bueno, ellos dicen que va a afear y va a llenar de petróleo las playas de Mar del Plata. Mientras nosotros nos peleamos, los ingleses siguen perforando en alta mar de nuestra propia plataforma continental. Entonces, digo, hay muchas cosas del ecologismo que me hacen pensar que es bobo. Y en este sentido, le pregunto a la mesa, si tenemos bastantes o bastante pocas, digamos, amenazas en esto, u obstáculos, si estamos con obstáculos por remover para seguir trabajando con la energía nuclear, para seguir trabajando con todo lo que significa lo extractivo, ¿no? Hay gente que sigue diciendo, para sacar una sola plantita de soja hacen falta 7.000 toneladas de litros de agua. Cosas, ¿no?, que se van diciendo con la facilidad, con la impunidad que dan las redes sociales. Entonces, este era un poco el planteo. ¿Es la ecología, los ecologistas en general, son obstáculos? ¿De qué tamaño? ¿Y qué tenemos que hacer para superar eso? Porque lo primero que se me ocurre es informar. Pero me parece que hay intereses atrás del ecologismo bobo que no nos quieren dejar desarrollarnos. ¿Quién quiere hablar primero? ¿Vos, Alfio? Gabriel. Te toca primero y Perdón, prometo que la próxima vez hablo último. El ecologismo es bobo y a veces es militante y violento. Y no es que no haya un problema ambiental, ¿no? Y si, obviamente hay un problema ambiental, estamos convencidos de eso. El tema es que las redes sociales, los círculos y los intereses permiten que haya grupos que terminan en una actitud violenta. Es decir, quizá haya algunos de los países vecinos que no sepan, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica es un argentino que se llama Rafael Grossi, contaba hace poco que estuvo en el COP25, creo que fue el anteúltimo, y dijo, y alguien le dijo, ¿y qué tiene que decir de los decenas de miles de muertos de Fukushima? Y él les dijo que en Fukushima no murió nadie por temas radiactivos. Y se le rieron a carcajadas en el COP25 al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el papa nuclear, como le dijo a Daniel Arias. Entonces pues se acercó y les explicó, cree que salió bien, pero digo, hay una actitud irracional que pretende no necesitar demostración, ¿no? Es decir, y eso es grave, porque amparados en un problema real, estamos haciendo cosas que no solo no van a solucionar el problema real, sino que además no nos van a permitir el desarrollo, que es lo que estamos hablando acá por ahí. Bueno, yo quisiera poner una faceta diferente al tema ambiental. Me voy a parar
de que hay muchos jóvenes que tienen hoy en día una motivación importante, que no podemos no mirar la discusión, que yo creo que es genuina. Lo que nosotros estamos planteando de nuestro lado es que nosotros tenemos que construir un ambientalismo desde el sur, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, el tema de offshore. La sísmica estaba con una cautelar por el tema de la ballena austral, que es una especie que nosotros queremos mucho, que la protegemos, que es un símbolo de la Patagonia. Pero también vemos que los alemanes, ahora que van a pasar frío porque tienen los problemas de la guerra, están activando sus plantas de carbón nuevamente, el lignito. Hoy veía que cerraban un parque eólico y habitaban. Entonces me pregunto, cuando el norte tiene una emergencia y van a pasar frío, cambian las prioridades, se dan un tiempo. Ahora, yo pregunto, nosotros tenemos... Bueno, entonces yo me pregunto, nuestros pibes tienen frío, no comen. La verdad que la ballena me preocupa, pero tenemos que construir un ambientalismo racional mirado de nuestro lado. Yo entiendo que una ONG alemana esté preocupada por la ballena austral, y la respeto, pero la verdad que nosotros como argentinos tenemos que mirar el ambientalismo, cuidar el ambiente, pero ponerlo en la escala de los problemas que tenemos. Entonces, ¿qué llamamos a los jóvenes? A construir el ambientalismo desde nuestra mirada, de la mirada latinoamericana, ¿no? Es un ambientalismo que nos posicione con la problemática que tenemos nosotros. Tenemos que cuidar el ambiente, sí, pero siempre hay una escala de prioridades, y tenemos que proteger a partes de nuestra sociedad que están realmente muy vulnerables. Entonces, esa es la faceta diferente que quiero poner. Es verdad que muchas veces se construye desde la ignorancia absoluta y que muchas veces hay argumentos que no se sostienen, como esto de la plataforma, bueno, montones de cosas, que se iba a empetrolar Mar del Plata cuando las corrientes van en el sentido opuesto. Nada, se puede argumentar lo que sea, pero creo que lo más también hay que mirar el otro aspecto, ¿no? Hacer que los jóvenes reflexionen sobre la realidad de Latinoamérica, la realidad de Argentina, y sepamos priorizar frente a estas disyuntivas que tenemos, ¿no? Producir versus producción no es producir versus ambiente, tiene que ser, esa tensión la tenemos que poder dirimir inteligentemente, y ahí la ciencia y la tecnología tiene mucho para hacer, muchísimo. Claro. Y energía nuclear. Sí. Yo creo que lo ambiental es una agenda que no se puede esquivar, no hay que ningunearla, no hay que relativizarla. Creo que no es solamente generacional, creo que nos tiene que atravesar a todos, pero también comparto que la agenda ambiental tiene que ser en el marco de un camino a recorrer, como Suramérica, como Argentina, y en ese camino a recorrer tiene que incluir soberanía económica, justicia social, soberanía alimentaria. Bien, cuando he escuchado, digamos, en este tipo de reflexiones que planteabas, Eduardo, cuestiones de retroceso en el plano tecnológico, ¿no? Como si ese ejemplo fuese una estrategia para mitigar los impactos de la acción del hombre sobre el ambiente. Y en realidad es todo lo contrario, tenemos que utilizar todo nuestro acumulado, digamos, toda la inversión,
toda la presión que ha hecho la humanidad sobre los recursos humanos sobre los recursos naturales, sobre toda la historia, tenemos que aprovechar esas experiencias, esa acumulación de conocimiento y de desarrollo tecnológico justamente para poder hacer un mejor uso del medio ambiente y poder mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad. No al revés y generar una especie de retroceso y volver a la edad de piedra simplemente por una cuestión de cuidar el ambiente. Porque también entendemos que volveríamos nosotros, los que estamos pasando por la edad de bronce, digamos. Los países desarrollados, como bien dice Roberto, no tuvieron problemas después de desnuclearizar el norte europeo producto de una cuestión discursiva en el plano ecológico ante una coyuntura a activar la industria eléctrica a base de carbón, ¿no? Bueno, no. ¿El tema militar? Ambiental. Sí, es verdad, lo puedo más. Sí, básicamente el tema ambiental con el litio está en el uso del agua. Hoy el método que se utiliza consiste en tomar la salmuera. Las salmueras tienen un montón de sales diferentes y una poca concentración de sales de litio. Expuestos al sol, el agua se evapora y esa salmuera se concentra, hasta llegar a un 6% aproximadamente que tenga de contenido de litio. Y ahí, a partir de ahí se lleva a una planta química donde se transforma en carbonato de litio. Básicamente, el riesgo ambiental es que en una zona donde tenemos escasez de agua, como es la Puna Argentina, evaporamos grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces, uno de los desafíos que hay es buscar métodos no evaporíticos, ¿no? O sea, desarrollar métodos no evaporíticos. En eso se está trabajando, de hecho, claro, tenemos una planta piloto que con métodos electroquímicos extrae el litio y devuelve agua, no agua salada, sino un agua que es apta para riego, no para tomar, pero es apta para riego. Está en planta piloto, hay muchos métodos que están por esto. Se sabe que es una limitante porque aparte los métodos evaporíticos llevan mucho tiempo. Te lleva 2 años de proceso para que se empiece a concentrar en sal. Sí. Deberíamos encontrar un método más eficiente. En eso están todos. Sí, claro, pero la escala es compleja. Lo que es mejor es poder absorber ese litio en alguna matriz y después poder liberarlo. En eso se